Pedro nos ha exhortado a que nos protejamos de los falsos maestros. Una de las defensas primordial era conocer en toda su plenitud la salvación, lo que vimos la semana pasada. Veremos hoy más sobre la segunda defensa, la de conocer las Escrituras. El mundo alrededor de nosotros está a la deriva como un barco sin timón. Anda sin propósito, sin autoridad, sin moralidad o cualquier cosa que lo podría dar dirección. Sin el timón, está tirado por ahí, por allá, por cada viento que se levanta. No puede dirigirse a ningún destino. No puede escapar la tormenta. Es totalmente sin dirección, sin capacidad de ayudarse a sí mismo. Dios no ha dejado a los cristianos en aquel mar sin timón. Nos ha dado dirección definida. Nos ha dado propósito definido. Nos ha comunicado su autoridad suprema. Nos ha comunicado las normas definitivas de nuestra vida. Lo ha hecho en la Biblia, la inspirada, definitiva, suprema palabra de Dios. Desafortunadamente, muchos cristianos viven sus vidas sin ni siquiera tomar en cuenta la palabra de Dios. Piensan en ella en camino a los cultos, pero no la toman en serio el resto de su vida. Muchos cristianos ni conocen los datos básicos de la Biblia, mucho menos centrar su vida en ella. En cierta forma, copian al mundo, viven vidas a la deriva, en vez de cumplir el propósito por el cual Dios los ha dejado en este mundo. Ya es tiempo que volvamos a dar la importancia y utilidad de la palabra de Dios que Dios ha intencionado. En 2 Timoteo 3:16 vemos dos características básicas de la palabra de Dios que son imprescindibles para todo el que se llama hijo de Dios. Primero, Dios ha puesto el tesoro de sus palabras, de sus propias palabras, en nuestras manos. La Biblia es divinamente inspirada. Proviene de Dios. Miren lo que dice en la primera parte de 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. En la palabra que Dios nos dio, todas las palabras mismas son inspiradas. No son inspirados los hombres que Dios mismo usó, sino las palabras. La Biblia es la revelación divina y comunicación de la mente y voluntad de Dios. Dios escogió hablarnos en palabras. Es su medio de comunicación para el ser humano. Mire lo que dice en varios textos. Éxodo 24, versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Ezequiel 3:27. Así ha dicho Jehová el Señor. En Jeremías 26. Así ha dicho Jehová. Todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabra. Y Jesús dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Es la palabra de Dios, no la nuestra. Todas las palabras de Dios son inspiradas, toda la escritura. Nadie tiene derecho de cambiar ni decir que las palabras en la palabra de Dios significan otra cosa diferente de lo que significan las palabras que Dios mismo ha escogido y puesto en su palabra. Eso es muy claro, porque en Apocalipsis 22:19 dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios habla en serio. Las palabras son lo que Él nos ha dado. Dios mismo llevó a los autores a escribir las palabras que Él quisiera. Él mismo protege la integridad de su palabra. Hemos visto en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Dios supervisó, Dios comunicó a través de las palabras que Él quiso. Y cada palabra, cada jota, cada tilde es importante. La palabra que Dios nos dio es libre de error. En sus manuscritos originales la Biblia es inerrante e infalible. Jesús mismo testificó que eran palabras eternamente registradas como las palabras de Dios, sin cambio ni alteración. Que sus propias palabras como Dios nunca pasarán. Veamos en Juan 10:35. La escritura no puede ser quebrantada. Mateo 5:17-18. No penséis que he venido para abrogar la ley o de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. En Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pablo reconoció que las palabras que él estaba hablando y escribiendo eran las palabras eternas de Dios. Mire lo que dice en 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Dios nos ha dado esta palabra. Hay otro aspecto de esas palabras. La correcta interpretación de la eterna palabra que Dios nos dio es responsabilidad humana. humana. Dios exige que la interpretemos correctamente tal y como Él nos la ha dado. Miren en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia. Debemos llegar a estudiar, entender y explicar la palabra de Dios con toda seriedad y reverencia. Estamos manejando las palabras de Dios Todopoderoso. Nadie tiene derecho de acomodar a la palabra de Dios a su antojo o para su ventaja. Es por eso que Dios se arremete tan violentamente contra los falsos maestros, los falsos profetas o los falsos apóstoles. Debemos ser diligentes en descubrir la interpretación que Dios ha dado a su palabra. La palabra que usa bien la palabra de Dios. Esa palabra usar tiene significado de trazar, de cortar en línea recta. Tal como los carpinteros o ebanistas tienen que cortar exactamente para que se unan las piezas perfectamente. Tal como las costureras tienen que cortar la tela exactamente para que resulte perfecto el vestido, tenemos nosotros que trazar la palabra de Dios en línea recta para dar el significado que Dios ha intencionado, no el nuestro. Solo hay una interpretación, la que ha comunicado Dios en su palabra. No es lo que significa para mí. Eso no es el punto. Es el significado que exige las palabras específicas, la gramática, el contexto, hasta la forma de expresión. No puede existir otra interpretación. Dios nos ha dado una dirección para nuestra vida, un norte. Dios nos ha dado un timón para dirigir el barco de nuestra vida. Dios nos ha dado una sola medida para evaluar a nuestra vida. Dios nos ha establecido su autoridad suprema. Es su santa y divina y personal palabra. Si negamos la inspiración de la Biblia, estaremos como aquel barco a la deriva, a la merced de cada viento o tormenta que sopla. Si rehusamos aceptar la Biblia como lo que es la palabra de Dios,
estaremos sin norma para medir nuestra vida, fácilmente engañados y manipulados. Valoremos nuestra vida por lo que realmente es la definitiva, autoritativa, inspirada palabra de Dios mismo. Dios nos ha dado este tesoro, el tesoro de sus propias palabras en nuestras manos, pero es su palabra, no la nuestra. En segundo lugar, Dios nos ha dado sus palabras para ser usada. No nos las dio para admirar ni para adorar, sino para usarlas. Segunda de Timoteo 3, 15 y 16. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Estamos usando la palabra de Dios bien? ¿Estamos usando la palabra de Dios para producir la salvación? Dice en versículo 15 de que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras producen salvación. La palabra produce la salvación. Le puede hacer sabio para la salvación. La palabra de Dios es el instrumento de la salvación. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fe viene por medio de Dios. Fe viene por medio de la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. No quiere decir si saco cualquier texto de la Biblia que mágicamente aquel texto va a producir la fe. Significa que Dios nos enseña el camino a la fe, específicamente por medio de su palabra, por las palabras en la Biblia. ¿Usa usted la Biblia a compartir la salvación? Miren lo que dice en Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En este versículo encontramos la esencia. Creer en Dios, el Dios que mandó a Jesucristo, y escuchar la palabra de Dios lleva vida eterna y libera de juicio, de pasar de muerte a vida. Vea la llave de todo en esta frase. El que oye mi palabra. La palabra es el medio para lograrlo. Oír mi palabra es oír a mí. Oír a la palabra de Dios es oír a Dios. Primera de Pedro también refuerza y apoya este mismo. Dice en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Otra vez la semilla de la palabra de Dios, puesta en tierra buena, produce la salvación. La salvación es de Dios. Él lo lleva a cabo por medio de su palabra. Él mismo explica cómo ser salvo por medio de sus propias palabras. Sin esta comunicación de Dios no habrá salvación. La palabra de Dios es útil, es para ser usado para la salvación. Otra pregunta, ¿estamos usando la palabra de Dios para aprender a vivir y enseñarla a otros? Miren versículo 16 de 2 de Timoteo 3. Toda la escritura inspirada por Dios y útil para enseñar. Esta función de la palabra de Dios obviamente ocurre después de la salvación. Uno no puede enseñar lo que Dios dice a uno que no ha creído en Jesús. ¿Por qué? En 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero nosotros que somos salvos, tenemos la mente de Cristo.
También tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y ilumina la palabra de Dios para empezar a aprender lo que enseña la Biblia. La palabra de Dios es para ser usado para la doctrina. Hay dos aspectos de esa palabra doctrina. Debemos primero usar la palabra de Dios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son dos caras de la misma moneda. Para usarla bien tenemos una obligación primero de aprender la palabra de Dios. Donde no hay aprendizaje, no ha existido ninguna enseñanza. Por más que escuchamos palabras dichas, proclamadas, si no hemos aprendido nada, no hemos sido enseñados. El modelo de aprendizaje aquí no se define en la acumulación de datos, ni en la acumulación de versículos memorizados. No es el modelo griego de acumular ideas abstractas donde hay una separación artificial entre el aprender y el hacer. El modelo hebreo aquí ve el proceso de aprendizaje y aplicación como un solo proceso. Usted no ha aprendido la palabra de Dios hasta ponerla en práctica. Eso concuerda con Santiago 1:22. Seamos hacedores de la palabra, no solo oidores. ¿Cuánto de la palabra ha aprendido usted? En la mayoría de las iglesias que yo he conocido, el aprendizaje no dura ni para llegar a la puerta de la salida, mucho menos para integrarse en la práctica de la vida. Personas no pueden poner en práctica lo que no conocen, ni lo que no saben. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho el intento de entender los principios bíblicos que leemos y escuchamos cada semana? ¿Cuántos de nosotros ponemos las pilas para entender los principios de la palabra de Dios que Dios quiere que gobiernen nuestra vida, dando su fruto en el futuro? Para usar la palabra bien, tenemos que aprender la palabra. Pero para usar bien, también tenemos una obligación, en segundo lugar, de enseñar lo que hemos aprendido, lo que hemos experimentado de la palabra de Dios. La implicación aquí es que todo lo que Dios nos ha dicho, su palabra, debe ser enseñado a todos los demás creyentes. Esto es una responsabilidad de todos, no solo los profesionales, como digamos. Según Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que uno ha aprendido a vivir se le transmite a otro, no solo el contenido, sino también las implicaciones y los resultados del contenido, para que sean reproducidos en la vida del segundo. Dios nos ha dado el uno al otro para enseñar el uno al otro su palabra. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Aquí está el efecto en otros. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El proceso de aprendizaje y enseñanza de la palabra de Dios es indispensable para el crecimiento y madurez en nuestra forma de vivir en esta tierra. La palabra de Dios nos ha sido dado para guiar nuestros pensamientos y nuestro actuar. ¿Cuánto de la palabra de Dios ha aprendido, que usted ha aprendido, está enseñando a otros? Enseñamos oficios, destrezas, modas, idiomas, matemáticas, ciencias sociales, electrónica, caliche, fútbol, otro deporte, cocina, pero ¿cuánto de la palabra enseñamos? Hebreos 5:12 es como para escrito a nosotros, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Debemos
usar la palabra de Dios para en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero también debemos usar la palabra de Dios para integrar todo el contenido de la verdad en nuestra vida. Dios nos da la verdad por la cual nosotros debemos pensar y actuar. Es la verdad que debe controlar nuestra vida. Dios espera que estemos guardando ese depósito de su verdad que nos ha sido encomendado a nosotros. ¿Cuánto de la palabra de Dios está en su depósito? Si no hay nada, ¿de quién es la culpa? ¿Es de Dios? ¿Es del pastor? ¿Es del anciano? No, es suya la culpa. ¿Dónde está su hambre para Dios y para su palabra? ¿Dónde está su hambre de entender la palabra? ¿Dónde está su hambre de entender las implicaciones de lo que dice la palabra? ¿Por qué nos reímos de estudiar? ¿Por qué nos quedamos conformes con no lo sé? Investigue, estudie. ¿Estamos usando la palabra de Dios para confrontarnos y otros de los errores? Miren versículo 16 de nuevo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, pero también para redarguir. Debemos usar la palabra de Dios para confrontarnos, para convencernos de nuestro error, de nuestro mal camino, de nuestro comportamiento no a la altura de la semejanza de Cristo. Por un lado, nos edifica, nos construye, pero el otro lado raja, deshace, tritura lo que no debe estar en nuestra vida. Lo llama mal lo que es mal. Entonces debemos usar la palabra para llamarnos a volver de lo malo, del error. Debe llevarnos a la confesión, o por lo menos a un convencimiento de la realidad de nuestro pecado. La idea aquí es que la palabra de Dios convence de pecado. No solo pone el fundamento de la verdad, eso es enseñar y aprendizaje, pero elimina lo que no va sobre aquel fundamento. Al escuchar la palabra, estudiar la palabra de Dios empieza a cortar, a podar en nuestra vida. Es lo que no debe estar ahí. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es un arma, una espada enorme que nos corta hasta el centro nuestro y descubre los pensamientos e intenciones de nuestro corazón. La espada de la palabra nos corta profundamente. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado eso? Venimos a culto pensando que todo está cheque y la palabra de Dios nos abre y nos muestra nuestro pecado escondido. Eso es bueno. Si huimos de eso es porque tenemos algo que esconder. La palabra de Dios nos expone, nos obliga a admitir y reconocer nuestro pecado. Nada es escondido. Dios ve todo. Estamos totalmente descubiertos ante sus ojos. Y la palabra nos redarguye, la palabra convence de pecado, nos zarandea, nos analiza, nos revela emociones, actitudes y pensamientos que no están de acuerdo con lo que Dios quiere en nuestra vida. Debemos usar la palabra de Dios para reprender el error en nuestra vida. La palabra expone al error, a la enseñanza falsa, lo que no concuerda con la verdad de Dios. Sin el conocimiento de la palabra, no puedo reconocer el error. Debemos conocer la palabra. La siguiente pregunta: ¿estamos usando la palabra de Dios para corregir y restaurar? Mire otra vez nuestro versículo principal. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. La palabra de Dios tiene capacidad correctiva. Debemos usar la palabra de Dios para enderezar nuestra vida. Esa palabra corregir significa literalmente enderezar, levantarlo para pararlo derecho. La palabra de Dios viene a nosotros y nos descubre nuestro pecado, pero no nos deja botado. Imparte verdad, revela error, eso es lo positivo.
Leemos la palabra de Dios y sentimos el convencimiento de nuestro pecado. Luego la palabra de Dios nos levanta, nos para sobre nuestros pies y nos endereza. Tiene la habilidad de enderezar a nuestra conducta. La palabra de Dios es la herramienta de construcción, de edificación. Hemos visto en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. En Hechos 20:32, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. La palabra de Dios no solo viene a derribarnos, mostrarnos nuestros fracasos para después abandonarnos. Si nos quedamos, la palabra nos reconstruye. Tiene esa capacidad. Debemos usar la palabra de Dios para restaurarnos a nosotros y a otros también. Las Escrituras tienen la habilidad de corregirnos y volvernos sobre nuestros pies, firmemente parados sobre la palabra de Dios. Yo pienso en los retoños de un arbolito que tiene dos apoyos y lazos para mantener ese arbolito creciendo parado. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. La otra pregunta, ¿estamos usando la palabra de Dios para entrenar en justicia? Es la última frase de este versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es el lado positivo de la corrección. Nos corrige, eso quiere decir que trata con nuestro pecado. Luego nos entrena. Eso es instruir. Esto es introducir la justicia en nuestra vida. Debemos usar la palabra de Dios para criarnos. La palabra aquí, instruir, viene de la palabra para niño. Significa entrenar a un niño. La palabra de Dios es útil y capaz para criarnos, para nutrirnos, para hacernos crecer, para llevarnos a la madurez. Nos entrena para nuestro bien, para compartir en su santidad, para compartir en su justicia. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados o entrenados. Dios mete a cada uno de sus hijos en un programa de entrenamiento por medio de su palabra. Si nos falta ese programa, si nos encontramos ausentes sin permiso, estamos resistiendo a la voluntad de Dios para nuestra vida, rebelándonos contra Él. Es la palabra que nos entrena adecuadamente, nos edifica, nos muestra el camino correcto. Hechos 20:32, otra vez, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Mire, las palabras de la fe. Es la palabra que nutre, es su comida. La palabra de Dios nos alimenta adecuadamente para que el entrenamiento sea eficaz. 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Nuestro crecimiento, nuestro entrenamiento, nuestra madurez se basa en la palabra. Como un bebé crece porque come, usted crece porque come. Como un bebé necesita la leche, usted necesita la palabra. El tiempo que invertimos leyendo, estudiando la palabra de Dios nos hace creyentes más fuertes. Es comida y encuentra su lugar en nuestra mente y nutre nuestro espíritu. La palabra de Dios es útil para entrenarnos en justicia, en santidad.
Significa que en nuestra vida hay cosas correctas, comportamiento correcto, pensamiento correcto, acción correcta, palabras correctas. Es entrenamiento que nos hace crecer. Santiago, perdón, Santiago 1:21. Vemos un resumen de todo lo que hace la palabra. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta palabra que tenemos en nuestras manos no es solo un libro religioso como los demás libros religiosos, como el Corán, como el libro de Mormón, etc. Es la misma palabra de Dios que Él mismo ha comunicado personalmente a nosotros. Proviene de Él, no de los escritos falibles de los hombres. Es inspirada por Dios, conservada y protegida por Él. Y por tal no se deja que otros la tomen ligeramente como si no tuviera ninguna importancia ni relevancia. Es la palabra de Dios y no tenemos derecho de manipularla a nuestro antojo ni de cambiar su interpretación. Más bien, Dios nos ha dado esta palabra para usarla, no solo en nuestra vida, sino también en la vida de otros. ¿Para qué? Para producir la salvación, para aprender a vivir y enseñarlo a otros a vivir, para confrontarnos y para confrontar a otros, para corregirnos y corregir a otros, para entrenarnos en justicia y entrenar a otros en justicia. ¿Conocemos realmente la palabra de Dios? ¿Estamos usando la palabra de verdad como Dios exige? ¿Estamos usando bien la palabra de Dios? Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No podemos ignorar lo que Dios exige de nosotros. Volvamos a la palabra de Dios. Oremos. Padre, que reconozcamos que esta Biblia que tenemos en nuestras manos es tu palabra a nosotros. Es la palabra inspirada, autoritativa, la autoridad final para nuestra vida. Padre, que esta palabra tenga su efecto en nuestra vida y que seamos diligentes en trazarla bien, interpretarla bien. Y también que la usemos, Padre, para aprender y enseñar, para confrontarnos y confrontar a otros. También para corregirnos y corregir a otros. Y para entrenarnos. Padre, gracias por tu palabra y por el efecto que tiene en nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén.